Muy bien, entonces agradeciéndole su asistencia al aula Francisco Centeno de nuestra facultad, vamos a dar inicio con mucho gusto a esta conferencia, que es, como todos ustedes saben, una conferencia magistral que en esta ocasión lleva por título la norma mexicana NMX AA 164 SCFI, publicada en el 2013 en el Diario Oficial. La norma lleva por título Edificación Sustentable y esta conferencia va a tratar sobre los retos hacia la transformación, pero desde la perspectiva de la responsabilidad compartida que tenemos todos los sectores en nuestro país para hacer que esta norma mexicana pueda aplicarse adecuadamente. En esta ocasión, el ingeniero Guillermo Casar Marcos ha extendido la invitación y recibimos, por supuesto, con mucho gusto en nuestra facultad nuevamente, y le agradecemos por ello, a la maestra Marta Sofía Niño Sulkowska, quien va a ser la encargada de explicarnos todos los detalles al respecto de esta norma. Bienvenida, Marta. Bueno. Marta Niño es directora de Sustentabilidad Urbana en la Semarnat, bióloga de formación, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría en Gestión de la Ciudad por la Universidad Oberta de Cataluña, y tiene también diversas especialidades y posgrados en temas urbanos, de sustentabilidad y política pública. Cuenta con una trayectoria profesional de 20 años en el sector ambiental federal, desempeñándose como directora de sustentabilidad urbana a cargo del diseño de instrumentos normativos y de fomento ambiental urbano. Participa activamente en diversas iniciativas nacionales e internacionales sobre sustentabilidad urbana y edificación. Bueno, le cedo el micrófono al ingeniero Guillermo Casar Marcos, nada más para los comentarios iniciales a la plática de la maestra Marta Niño Sulkowska. Gracias, arquitecto Ferreiro. Buenas tardes. Pues con el placer de recibir nuevamente a la maestra Marta Niño Sulkowska, la cual, bueno, pues nos va a hablar sobre pues, un tema que es un tema pues muy cuidado, muy protegido por todos nosotros, y pues es nuestro emblema. De hecho, pues así se llama el diplomado Edificación Sustentable. Entonces, hablar de pues, esta norma mexicana NMX AA 164 SCFI 2013 de edificación sustentable, pues muchos de nosotros participamos con ella en el grupo de trabajo para que esta norma actualmente esté vigente, ¿no? Entonces, pues sí es algo que pues a todos los que conformamos ese grupo de trabajo, que pues ahora sí que nos dedicamos mucho a dejarla bien pulidita, pues es para nosotros algo muy positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta norma, retos hacia la transformación desde la responsabilidad compartida, básicamente pues se expondrá el contexto y las premisas que motivaron la expedición de la norma mexicana de edificación sustentable, su propósito, característica, contenidos, así como los avances de la estrategia operativa para transformar el mercado de la edificación conforme estándares nacionales de sustentabilidad. Obviamente tomamos como referencias los que se tenían de forma internacional, pero bueno, lo más importante era establecer nuestros propios estándares mexicanos. Entonces, pues sin más, maestra Marta Niño, es un gusto tenerte aquí. Adelante, bienvenida. Gracias, y sobre todo quisiera agradecer pues a la Facultad de Arquitectura el atrevimiento de organizar este tipo de eventos, este diplomado, más una cuarta edición del diplomado, donde se atreven y nos atrevemos a abordar un tema que parecería de moda, pero que tiene que ver con una forma
con crear condiciones para cambiar lo que estamos padeciendo en las ciudades y en el desarrollo. Es un tema crítico que lo que esperaríamos sería un poquito aportarles elementos a ustedes por qué se decidió hacer una norma mexicana. Tenemos muchas cosas, el tema es importante, cómo se abordó el tema, y sobre todo, ¿qué estamos esperando con todo esto? ¿Qué significa? El tema es muy importante, la edificación se aborda desde dos perspectivas, la certificación y la normatividad. Cuando hablamos del sector de la construcción, lo primero que nos dicen, estamos sobreregulados, no queremos más normas, y entonces, ¿cómo se pensó en generar una normatividad adicional y qué características tiene y qué implicaciones tiene para simplificar y para resolver muchos de los problemas subyacentes que estamos teniendo en la industria de la construcción, para que en serio podamos estar seguros que vamos transitando? Entonces, muchísimas gracias por la invitación, por la iniciativa y la invitación, y también por poder compartir este tema que me parece que en varios de los en las sesiones pasadas se habían abordado algunos aspectos, ya sea eficiencia energética, ya sea el papel de la Cámara, ya sea lo que Sume, me parece que participó también la vez pasada. ¿Cuáles son estas distintas miradas y cómo podemos recoger lo mejor de estas miradas para construir algo colectivamente, que es la única forma, sin que nos estemos abortando? ¿Y qué tiene que ver esto con la norma de envolvente de edificaciones? Sino cómo se pensó, y por eso fue el título de un poquito retos hacia la transformación desde una responsabilidad compartida, en donde el papel importante en este momento son ustedes. Si no tenemos profesionistas que entiendan el tema, que conozcan los instrumentos, no vamos a poder lograr nada, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y empezaríamos. ¿Se van a quedar aquí a acompañarme? Okay. Si no, yo me bajo. Bueno, un poco cómo está organizado todo esto, como lo comentó Guillermo, creo que es muy importante entender la emergencia de este tema. Y es un tema muy interesante porque empieza a surgir desde el ámbito de la agenda ambiental, no desde la agenda urbana. Los problemas de la agenda urbana tradicionalmente se estaban ligando, hasta antes de Hábitat 3, al problema de ofrecer alternativas de vivienda, de mejorar la calidad de vida, pero veían el tema de la edificación un poquito colateral. Con tener servicios, satisfacción de servicios sanitarios en la vivienda, estábamos planteando que, bueno, estábamos avanzando porque el problema social de acceso y de resguardo de condiciones de vivienda era fundamental. Pero, sin embargo, la agenda ambiental ha evolucionado desde otra perspectiva y mucho más rápido, y desde el año 2000 se empieza a hablar muchísimo del tema de la edificación sustentable. Se empieza a reconocer tradicionalmente la problemática ambiental, tanto en México como en el mundo, y quizá diríamos en el mundo como en México, porque en México hemos tenido esta visión de ir adoptando inercias y compromisos internacionales más que una propia posición que estamos entendiendo por sustentabilidad en México. Se empieza a reconocer, tradicionalmente se regulaba la actividad económica, o sea, cuando veíamos los temas de las ciudades, la política ambiental regulaba la actividad económica concentrada en las ciudades a través de normas a la industria. Con la evolución del tiempo se ha dado cuenta la política ambiental que la ciudad no es la industria, más aún la industria pues ya tiene sus controles para todo esto, pero empiezan a surgir otros problemas como el transporte, el acceso de agua, infraestructuras, y entonces empieza a abrir un espacio muy importante de que las ciudades, pues más del 60% son construcciones. ¿Y qué hacemos con todo ese parque construido en las ciudades? ¿Y cuál es ese parque construido? Es el que me está demandando recursos para su mantenimiento y también me genera problemas de emisiones, descargas y desechos que tenemos que estar resolviendo. Y se empieza a dar una mirada muy interesante a partir del 2000 a reconocer que las tendencias de diseño y construcción de las edificaciones tienen un papel muy importante en la calidad ambiental de las ciudades. Ya no es la actividad económica, sino es cómo la construyo. Y esto sobre todo resulta muy importante en México, en donde no hemos tenido un proceso de planeación de usos del suelo.
Aún esto se empieza a reconocer en Estados Unidos o en Europa, que independientemente que estén bien ubicadas las viviendas y tengamos la reducción de impactos indirectos, hay potenciales de ir aprovechando todo esto. Y empieza pues desde Naciones Unidas a generarse, tanto en la Unión Europea como en América Latina, una serie de elementos para decir, oigan, centrémonos en qué pasa con la edificación, cómo estamos y cómo podemos no ver la edificación como un problema que yo la tengo que resolver ambientalmente, sino una oportunidad para la transformación, de requerir menos recursos y de también estar mitigando los problemas ambientales. Y aquí se ven un poquito todo lo que empieza a hablarse en la política ambiental, de no solamente tener ese enfoque correctivo, sino preventivo. Se habla de economía verde, se habla de eficiencia energética, de cambio climático, de diversas iniciativas aún los objetivos del desarrollo del milenio. Este es un poquito el enfoque de lo que en el 2000 se hablaba, de un nuevo compromiso global, en donde tenemos que dejar de ver lo ambiental como un problema que tenemos que resolver, sino incidir en causas, y en donde se empieza a identificar que dentro de los sectores claves está la edificación sustentable. No para resolver los problemas, sino como oportunidades de transformación, porque es el sector que más influencia tiene en ramas productivas, más economía tiene, y si no podemos empezar a transformar y entender el tema ambiental inmerso en estos aspectos, va a ser muy difícil que logremos cambiar inercias. El tema de la eficiencia energética y del cambio climático empezó pues desde el 95, ha ido creciendo, y también, por ejemplo, hay una iniciativa, la UNEP, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fíjense que mucho de todo esto no es Hábitat, sino que es el programa de medio ambiente, y se empezaron a generar, bueno, vamos a generar líneas bases, cómo estamos en los distintos países, cuál es el papel de la edificación sustentable, al menos en un tema crítico que es el consumo de energía y el cambio climático, y se generan una serie de directrices y de iniciativas internacionales en donde, como se puede ver, creo que estamos un poquitito, podríamos enfocar un poco no sé si logren ver aquí. Pues primero se hablaba de tener una plataforma común de acción, en donde tenemos que empezar a tener claridad de qué es lo que implica una edificación sustentable y las implicaciones del proceso. Se hablaba de herramientas y estrategias en el marco de los grandes compromisos climáticos mundiales. Se hablaba sobre todo de un aspecto muy importante, líneas bases de desempeño. Si queremos cambios, ¿dónde estamos y para dónde vamos? Es muy interesante. Yo les preguntaría, ¿saben ustedes de algún diagnóstico del estado de la edificación en las ciudades mexicanas? En la Ciudad de México, que vamos a la vanguardia, tenemos planes de desarrollo urbano, programas ambientales, pero que tengamos, a partir de la zonificación y usos del suelo mixtos, podríamos generar, decir, estas zonas de la ciudad, por sus características de edificación, son más dañinas al ambiente, menos dañinas. ¿Cómo podríamos evaluar en una ciudad el papel de la edificación? No teníamos ningún elemento, y se empezaron a gestar algunos elementos muy importantes, pero desde la perspectiva del consumo de la energía vinculados con el cambio climático, porque son temas globales de interés de la comunidad internacional. Y se empezaban a gestar algunos elementos como este documento que se llama Línea Base Nacional y Potencial de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero en México, que uno de los ponentes que vino, Don de Buen, explicó muy bien el tema, ¿no? Que creo que es muy importante. Hay un potencial de reducción, hay elementos, y las políticas públicas, o lo que hace el sector público desde los distintos ámbitos, lo que tenemos que partir es de información concisa para poder generar instrumentos que cambiemos la realidad, que eso es muy importante. Y bueno, a partir de esto, el énfasis de la edificación sustentable se centró mucho en los temas globales, y por ejemplo había estudios en México paralelamente a raíz de lo que fue la Estrategia Nacional de Cambio Climático, de los costos y beneficios de las distintas medidas que se tenían para reducir emisiones. Hay unas que conviene y no se requieren inversiones importantes, y hay otras que se requieren de inversiones importantes, y dentro de todos los elementos que tienen que ver para mitigación del cambio climático, hay medidas específicas que tienen que ver con la edificación, de cómo se diseña y cómo se construye una edificación y cómo opera. La información la teníamos también en la parte derecha izquierda de la lámina, un poquito elementos muy importantes que teníamos claro, no sé, en el sexenio pasado o en el 2000, hubo un programa muy bonito con un hombre que se llamaba
luz sustentable. Yo decía, bueno, qué romántico, ¿no? Ya la política está evolucionando. Pero básicamente fue todo el programa de los focos ahorradores, en donde, o el de que te cambiaban, después con Calderón hubo que te cambiaban el viejo por el nuevo, el reemplazo de refrigeradores, pero todo esto tenía que ver con elementos, con componentes que permiten que una edificación funcione, no con el diseño de una edificación. Y en esta parte vemos muy importante cada uno de los esfuerzos que se están haciendo gubernamentalmente, cuál es su repercusión y sus impactos en el medio ambiente y la eficiencia de las políticas. Todo el tema de los focos ahorradores, pues me genera beneficios en términos climáticos, el tema de cambiar los refrigeradores, pero lo más importante, el tema de cómo yo diseño una edificación y qué ahorros tengo que tener, es el punto claro donde me genera muchísimos beneficios. Y es en donde lamentablemente tenemos menos esfuerzos. A veces estamos incidiendo en aspectos que son muy visibles políticamente o me cuestan poco, pero tampoco estamos teniendo cambios ni medidas transformativas. Y más aún elementos adicionales. Ahorita que venía con algunos de los chicos que veníamos entrando aquí, comentábamos la importancia del diseño de esta edificación maravillosa con espacios verdes, donde tenemos un clima maravilloso y en donde, créanme, en Semarnat, en el nuevo edificio con el aire acondicionado, permanentemente problemas de sinusitis, costos de mantenimiento, y tenemos espacios y climas maravillosos. ¿Por qué diseñamos como diseñamos? ¿Qué tipo de tendencias constructivas estamos haciendo? Y tenemos la libertad de construir como queremos, pero cómo vamos a internalizar las externalidades, eso es muy importante. Entonces tenemos una serie de elementos en donde el tema de, por ejemplo, las áreas verdes en torno a las edificaciones es un punto clave que suma muchísimos esfuerzos porque te genera microclimas, te permite mitigar ruido, emisiones y partículas, y no hemos tenido una evaluación ni en la planeación ni en los reglamentos de construcción para asegurarlo. Vamos a ver en la última lámina, que ese es un punto muy importante, no porque sea bióloga, sino porque sí se está demostrando el papel que tiene, pero hemos hecho cosas, no hemos logrado cambiar inercias constructivas, y eso fue uno de los elementos muy importantes. Les comentaba, pues 2008, que fue cuando tuve el placer de conocer a Guillermo Casar en una reunión, empezamos a ver cómo nos empezamos a insertar en todas estas dinámicas internacionales, y la Comisión de Cooperación Ambiental sumó el tema, y un poquito desde el punto de vista de mercados comunes en Estados Unidos, México y Canadá, se planteó la necesidad de hacer un informe sobre las oportunidades y retos de la edificación sustentable en América del Norte. Y se empezaron con una metodología común. Si no medimos, no sabemos para dónde vamos. Yo puedo decir que soy sustentable, pero ¿en base a qué? ¿Cómo lo mido? Y aquí se midió en términos, básicamente aquí, otra vez el tema de cambio climático, que era el que nos limitaba. Bueno, ¿cuáles serían los modelos de desarrollo para México, Estados Unidos y Canadá, continuando las tendencias que estamos teniendo o comparando con un escenario ideal en donde tendríamos que tomar alguna decisión? Establecer normas, modificar reglamentos de construcción, una política clara de edificación sustentable. Cuando hablo de política, hablo de una política y de una decisión, no de instrumentos. A veces tenemos un problema y tenemos un instrumento y ya se solucionó. No, tenemos que tener una política y estrategias, y el instrumento es la forma de lograrlo, pero tenemos que ver si este instrumento es congruente con todo lo demás y si, lo más importante, el instrumento logra cambiar las inercias constructivas. Y se hizo para dos sectores en este momento, que fue muy interesante porque tuvimos la oportunidad de entender qué pasaba en otros países con otras dinámicas y qué es lo que tendríamos que hacer para México. Toda esta información está en el portal, y si quieren alguna información adicional, se puede consultar muy fácilmente. Otro tema global muy importante que empezó a surgir en el 2000 es el tema de producción y consumo sustentable. Las ciudades son sistemas artificiales que demandan para que funcionen energía y generan emisiones, y el tema de la edificación sustentable también en esta gran agenda internacional de producción y consumo se veía y se puntualizó a nivel internacional que para resolver los temas de patrones de consumo tenemos que empezar a trabajar con las edificaciones. Lo más complicado de todo esto es que se generan los grandes acuerdos, los grandes programas, pero no hay estrategias ni proyectos que empiecen a implementar todo esto, ¿no? Ahí de repente te cuelgas con el funcionario que fue, oye, ¿en qué acuerdo está? ¿Cómo lo podemos hacer? Y en México estamos haciendo cosas, y cómo aprovechamos todo lo internacional para hacer proyectos conjuntos y ir midiendo una serie de elementos para ir avanzando. Como les decía, el tema de la edificación es muy importante.
También aquí es interesante que el tema de la edificación tiene que ver con el tema de medio ambiente, pero también tiene que ver con todo lo que es el desarrollo, la construcción sustentable. Y hay un trabajo muy interesante generado, pues siguiendo la pauta de la Agenda 21 para la construcción sustentable, que ahorita ya tenemos, lo vamos a ver, los objetivos del desarrollo del milenio, pero era muy interesante porque planteaban ¿cómo podemos abordar el tema de la construcción sustentable desde la perspectiva de América Latina? Una cuestión son los grandes acuerdos internacionales, Estados Unidos y Canadá, pero para los países pues, menos desarrollados, ¿cómo tenemos que ir abordando todos los aspectos? Y lo más importante, ¿qué estamos entendiendo por construcción, edificación? ¿Qué estamos entendiendo por sustentable? ¿Cuál es la responsabilidad del sector de la construcción, de la edificación en todo esto? Y generaron muchos elementos de cómo poder abordar tanto las distintas temáticas, construcción de… Si queremos un cambio, tenemos que construir capacidades, financiamientos, alianzas, eficiencia y transparencia, apoyos y sobre todo monitoreo y evaluación, que es muy importante, y sobre todo pues todos los sectores que tienen que ver, y como lo pueden ver, el sector educativo es fundamental. No podemos hacer herramientas de política si no tenemos información. Las universidades son las que generan la información, a veces el sector privado, pero son una serie de actores que para poder generar un cambio necesitamos tener claridad de lo que queremos y saber qué rol juega cada uno de los actores para todo ello. Toda esta historia se va hacia el 2015, en donde se marca un parteaguas en todo lo que es el desarrollo sustentable, concepto que venía desde el 92, y pues lamentablemente desde el 92 seguimos con los mismos problemas de desarrollo. Pobreza, inequidad social, falta de acceso, aunado a muchos más problemas de seguridad, y se plantea que la agenda de los compromisos de Río del desarrollo sustentable se plantea una nueva agenda, al igual que lo de Quito, que ya no funcionó y ahorita tenemos el Acuerdo de París, sobre unas nuevas bases que son pues las medidas para realmente empezar a partir de todas las lecciones aprendidas, cómo se pretende desde la comunidad internacional y empezar a cambiar una serie de elementos. Estos objetivos de desarrollo sustentable están integrados, pero es muy importante porque es hasta el 2015 donde, si ven ustedes, hay temas sociales, pobreza, equidad, una serie de elementos, acceso a agua, una serie de elementos, o temas ambientales, cambio climático, contaminación de océanos, N temas, pero por primera vez se mete el tema de ciudades como un tema básico de la agenda del desarrollo sustentable. Y esto quiere decir que las ciudades tienen que ver con todo, tienen que ver con cambio climático, con pobreza, pero ya es una visión, por lo menos se reconoce que las ciudades son este fenómeno que ha llevado el desarrollo, ya no verlo solamente desde la dimensión económica, ambiental y social, sino desde una dimensión territorial, que es donde se expresan los conflictos. Uno de los problemas con el desarrollo sustentable, que es un concepto maravilloso, articularlos, pero yo no lo voy a articular cuando me plasme, a ver cuáles son los límites de este espacio para interactuar nosotros, y aquí donde vamos a ver, bueno, cómo nos vinculamos y es en donde generan los conflictos de intereses, porque cada quien puede tener ideas diferentes de cómo queremos que se desarrolle este espacio. Y este espacio, pues, afortunadamente son las ciudades, ¿no? Es algo que se está dando, y la urbanización, y dentro de las ciudades el tema de la edificación. Y como vemos aquí, estos son los grandes metas que de la nueva agenda del 2015 al 2030 se están acordando internacionalmente. México adopta esta agenda de desarrollo sostenible y es muy interesante porque hay una serie de objetivos transversales, y uno de ellos es el tema de que tenemos que adoptar enfoques integrados. Ya no podemos ver el tema del agua desligado del tema social, del tema de la economía o del tema de la calidad del aire. Todos los temas están integrados y hay que aprender a manejarlos integralmente para que tengamos realmente respuestas en donde no en el corto plazo tengamos pues estos saltos y pues no me esperaba que está pasando todo esto, ¿no? El caso del socavón es claro. Yo no puedo construir una carretera si no veo la parte hidráulica. O sea, y es una cosa básica, pero lo estamos haciendo. Cada día estamos más sectorizados, cada quien hace lo que le compete, y la realidad rebasa las diferencias disciplinarias, sectoriales, político-administrativas. Tenemos que empezar a pensar los problemas e incidir en los temas del desarrollo desde otra perspectiva. Esa es la esencia básicamente que plantean los objetivos del desarrollo sustentable. Lo más interesante es cómo lo hacemos y cómo lo podemos ir abordando. Y reconoce como por primera vez en la agenda
internacional, ya no ambiental, porque por ejemplo la nueva agenda urbana todavía no habla de edificación, pero sí se reconoce en esta Agenda de Desarrollo Sostenible el último punto que tiene que ver con, ¿alguien lo puede leer por favor? ¿Para qué? En voz alta para que todo el mundo lo escuchemos. Con micrófono, por ahí sí tienen uno. El 11C. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. Este punto es muy importante, el haber ya reconocido el tema de la edificación como un elemento básico de las ciudades y que se genera todo un contexto internacional para hacerlo, implica que ya estaban convencidos de que más que costar tenemos beneficios y que hay que trabajar coordinadamente en estos aspectos, ¿sí? Ahora, ¿qué soluciones y qué medidas se han dado en el mundo para resolver los problemas? Son muy variables. En este mapa están un poquito qué políticas se han adoptado. ¿Por qué políticas públicas? Tenemos un problema. El problema tiene que ver con fenómenos, inercias, una serie de elementos. Cuando un problema amerita ser tratado como una política pública, ya requerimos tener esta intervención pues, del Estado para poder regular todo lo que son una serie de fenómenos y transformar estas tendencias. Y aquí vemos un poquito en el mapa qué es lo que pasa, por ejemplo, en los países escandinavos, que se dan básicamente estándares voluntarios en materia de edificaciones sustentables, vinculados mucho al consumo energético. Esto también pasa en toda la parte de la Unión Soviética. En China, por ejemplo, hay un estándar del sector de la construcción más estímulos fiscales para las nuevas edificaciones que tengan consumos de energía menores al 65% de las existentes. Esto es muy importante. Para que logremos un cambio, podemos tener normas, reglamentos, tenemos que tener este tipo de decisiones de políticas. Yo quiero ser sustentable, ok, todos queremos ser un México próspero, un México incluyente. ¿Qué significa y cómo lo mido? El México próspero va a implicar mantener la economía, mantener el Producto Interno Bruto, quitar la equidad. Si no logramos precisar qué significan los conceptos y llevarlos a metas claras, pues es un poco lo que nos pasa, que tenemos muchas iniciativas y no sabemos qué, y cada cambio de administración pues se siguen haciendo cosas, pero no estamos sumando ni retroalimentando los esfuerzos. En los países escandinavos, por ejemplo, existen códigos nacionales y estándares que regulan los requerimientos físicos, térmicos y eléctricos de los componentes, sistemas y equipos, y sobre todo existen códigos de construcción que contienen estos estándares de desempeño energético que limitan la cantidad de energía de una edificación. Esto es fundamental. Y, por ejemplo, en Europa, la Unión Europea, pues no tiene es la Unión Europea, no tiene atribuciones políticas regionales, podríamos decirlo, pero sí establece, hay una directiva europea por consenso de todos los países que forman parte de la Unión Europea para el desempeño energético de las edificaciones. Y esta directiva data del 2003, fíjense lo nuevo que son estos temas y en la respuesta internacional que se ha estado dando, porque están conscientes no solamente para ver los efectos del cambio climático ni lo del Acuerdo de París, sino porque a mí me está representando un beneficio para mi propia economía y tengo que ir cambiando y evolucionando en cuanto a las demandas energéticas. Y se establece esta directiva europea 4 elementos muy importantes, métodos para calcular el desempeño energético. Si no nos ponemos de acuerdo cómo medimos, todo mundo es sustentable y no está pasando. Entonces, métodos comunes para medir el desempeño energético, requerimientos mínimos de energía para nuevas edificaciones y renovación existentes de las edificaciones mayores a 10,000 metros cuadrados. Sabemos que no vamos a poder cambiar todo, pero por lo menos las grandes edificaciones que van a tener un peso, ahí sí estamos de acuerdo todos los países de la Unión Europea que estamos estableciendo estándares. Y la certificación del desempeño energético en la venta o renta de las edificaciones. Quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes saben de algún edificio? Sabemos que el LEED te genera mayor competitividad, pero en estas transacciones ¿se valora realmente el tema de los beneficios ambientales realmente?
A veces podemos tener cambios en la Unión Europea, pero estas directivas que son genéricas permiten que los instrumentos y que el mercado empiece a ir cambiando y evolucionando. Entonces, a veces el papel de gobierno es importante, pero hay que saber qué tiene que hacer el gobierno para que se genere esta inercia de que el propio sector de la construcción empiece a cambiar y el sector social. Y el último punto son las metas de ahorro de energía. Estos son todos los puntos que en nuestras políticas nacionales tenemos todas las premisas, pero nunca decimos, vamos a construir 50 carreteras en este sexenio, construimos 10 y no pasa nada. Y el siguiente sexenio. O sea, no tenemos la costumbre de establecer grandes miradas de política, pero no estamos midiendo y no hay un compromiso. Cada sector de la administración pública federal tiene un presupuesto, tiene personas, presupuesto para personal, presupuesto para obra pública. Pero no medimos cuál es lo que tiene que hacer una SEDATU, una Semarnat, exactamente en qué gastas tu dinero y a qué metas te estás comprometiendo, porque tenemos compromisos globales y tenemos que tener esta credibilidad de lo que hace el gobierno y está funcionando, ¿no? Entonces, un poco como ejemplo, y lo que tiene que ver, nuestra plática tiene que ver con la normatividad, que es el tema del desempeño, que tiene que ver, algún instrumento, ¿cuál es lo mínimo que todos tienen que cumplir? Eso es una base. Si no tengo un mínimo que voy a cumplir, no va a funcionar. Y lo otro es cómo establezco que hay gente y reconozco lo que se da más allá de lo mínimo, la certificación de mejores prácticas. Entonces, estos dos elementos son un juego muy importante para generar políticas de edificación. En el tema de las certificaciones, creo que es muy importante porque existen muchos modelos de certificaciones y finalmente las certificaciones son esquemas voluntarios que por lo regular los desarrollan los propios, el sector privado, académico, para ir midiendo, oye, yo sí estoy siendo más eficiente, pero sobre todo tienen un sentido, evitar la competencia desleal. Cuando hubo una moda que aquí todo era verde y todo era sustentable, pues se vino para abajo toda la política ambiental, ¿no? Porque no teníamos estándares para medir qué tan sustentable eres y finalmente tampoco teníamos elementos para medir todos los alimentos orgánicos que tenían un mayor impacto que los no orgánicos. Entonces, generamos una serie de modas y no de políticas públicas. Y las modas llegan a demeritar el sentido de las políticas públicas y todos los discursos que se pueden estar haciendo. Y bueno, tenemos parte de las certificaciones, lo que nos han demostrado es, se pueden lograr cambios. Podemos, ahorita lo comentaba Héctor Ferreira, va a haber una plática de edificios Net Zero Growth ya, no necesitan energía. O sea, podemos llegar hasta esos niveles de edificios que se autoabastecen de energía y frente a estas excelencias, ¿qué pasa con la negligencia? ¿Qué pasa con nuestros edificios en México? Si ni siquiera podemos medir cómo estamos en las demandas de energía. Lo que sí sabemos es que cada día consumimos más energía, la energía es más cara, cada día menos gente tiene acceso a la energía y esta energía me está generando emisiones, tanto de manera directa como indirecta. Ahorita les comentaba que estaba viniendo acá, el tráfico está impactante. Si no tenemos modelos urbanos y reduzcamos las necesidades de movilidad, no vamos a lograr cambios climáticos. Podemos tener una edificación cero energía, pero 40 kilómetros donde voy a necesitar coche. Yo lo que mido ambientalmente son los efectos en el ambiente, entonces tenemos que tener muy claro este tipo de elementos. Pues ya lo han visto de las certificaciones, hay elementos muy importantes que se rescatan de las certificaciones, como es el entender los distintos elementos, tanto el diseño, como la construcción, la ubicación, una serie de elementos. No podemos generalizar estándares para una edificación que tiene que ver con infraestructura educativa, a la de un hospital o a la de una vivienda. Hay que diferenciar un poquitito. Y en base a los estándares, pues LEED, BREEAM o GASB van reconociendo, pero son acuerdos de que yo establezco esta metodología, yo evalúo y quienes se quieran inscribir en este proceso de ir cambiando y mejorando y comparándome uno con otro, yo puedo tener reconocimientos, pero sobre todo se va cambiando en el mercado. Esto es un poco de las edificaciones que están certificadas LEED en México, que fue hasta el año pasado, me parece, y que ahorita, bueno, ya no tenemos LEED México, sino vamos a tener SUME, va a ser quien asume las atribuciones de ser el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable, entonces va a ser muy importante porque queremos tener acuerdos con ellos de, ok, ya tienes experiencia en estas edificaciones, también
hagámoslos con respecto a la normatividad mexicana. Aquí hay un punto muy importante, no hay competencia entre lo que estamos haciendo. El problema es que en general la información es poder. Y LEED tiene información sobre los metros cuadrados construidos, cuántas oficinas con vidrios de cristal, más o menos pueden tener un estimado de Santa Fe, ¿cuánto me cuesta energéticamente Santa Fe? Tan solo por las edificaciones, ¿cuánto me cuesta Iztapalapa? O sea, hay muchos trabajos que podemos ir desarrollando para ir fundamentando por qué necesitamos cambios, pero si los esquemas de certificación son extranjeros y se implantan como política pública, no tenemos información de poder acceder y seguimos con reglamentos de construcción arcaicos, empieza a haber un abismo de lo que se sabe de la realidad de las ciudades con respecto a lo que estamos haciendo como políticas públicas, tanto federales como locales. Existen muchos otros esquemas de certificación, el Living Building Challenge, mucho más sofisticados, consideran temas de paisaje, temas de habitabilidad, el sistema BREEAM, que es más conocido en Estados Unidos, todos parten más o menos de la misma lógica, se establecen una serie de esquemas para distintos tipos de edificaciones y una serie de categorías que tienen que ver con todas las categorías que clima, aire, calidad de ambiente interior, materiales y residuos, y para cada una de ellas lo importante de estos sistemas es que te dicen para poderlo medir y yo comparar edificios, pues aquí están los estándares y la metodología para medir, y eso es uno de los éxitos, ese es un ejemplo de distintos tipos de criterios que utiliza BREEAM, ya sea para vivienda o para urbanismo, que no es lo mismo el tipo de escalas de los proyectos que se están manejando. Quisiera comentarles una experiencia. En el diplomado, por lo que vi del programa, no han visto CASB y estamos intentando entrar en contacto con ellos porque me parece que desde el punto de vista ambiental es una de las certificaciones más interesantes. Esta es una certificación que se aplica en Japón y en muchos de los países de Asia y tienen una fórmula muy interesante. Está promovida por el Consorcio Japonés de Edificaciones Sustentables y un Instituto para el Ambiente Edificado y la Conservación de la Energía. Introducen una variable muy distinta a lo que se ha estado manejando en los distintos esquemas americanos o europeos, que es el concepto de la eficiencia ambiental de la edificación. Y esta eficiencia tiene que ver con la calidad ambiental del desarrollo urbano, con la calidad total de la carga urbana que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver todo esto? Todos los esquemas de certificación se centran en una edificación y no consideran el contexto. Esto es válido para países como en Estados Unidos, Europa, en donde la planificación urbana te dice exactamente qué tienes que construir, cómo tienes que construir, y tú tienes la certeza que si construyes un edificio de 50 pisos, junto no te van a construir mañana otro de 20 pisos y ya no vas a tener la misma iluminación. O sea, nosotros tenemos una problemática de política pública y de regulación tan fuerte que el decir yo invierto en un edificio LEED, pues sí, pero que si mañana me construyen uno junto y ya no funcionó, ya no puedo ser eficiente energéticamente. Y viendo todos estos problemas, esta certificación introduce una serie de elementos a entender las condiciones del entorno del edificio, que no solamente es la ubicación, sino cómo se comporta todo el entorno del edificio, y sobre eso ya se estima una eficiencia ambiental de las edificaciones, que es una variable mucho más allá de los esquemas de certificación tradicionales. Pues, ¿qué es lo que pasa analizando toda esta información? ¿Cómo vamos de tiempo, Guillermo? Bueno, ahí tengo agüita aquí, muchas gracias. Pero bien, ¿qué quiere decir? ¿Ya acabamos? Bueno, okay. Hablando de los indicadores y de la precisión. Bueno, ¿qué pasa en México? Pues tenemos muchos retos, ¿sí? No tenemos un proceso de planeación, tenemos reglamentos de construcción, prácticamente muchas obras más de 10,000 metros cuadrados si son viviendas, 5,000 si son edificios públicos, te exigen un estudio de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental no te obligan el cumplimiento de ninguna normatividad. Acabo de revisar ahorita uno y me falta revisar el nuevo reglamento de construcciones del DF y no habla nada de las normas de eficiencia energética. Sí, o sea, es que y todavía lo tengo que volver a revisar porque digo, no es posible, no están en el reglamento de la ley ambiental. Entonces dices, bueno, si no tengo estos mínimos estándares, ¿cómo puedo
puedo generar la competitividad? ¿Cómo puedo hacer que los constructores vayan diciendo yo puedo ser 75% zero energy? O sea, no puedo aprovechar la capacidad del sector privado para estar innovando diseños. Y lo único que es repetir modelos que resultan altamente costosos, económica, social y ambientalmente, y no estamos aprovechando lo que pues nos dice la experiencia que tenemos que hacer con una edificación sustentable. Recuerden, no es resolver los problemas, es aprovechar las oportunidades de la industria de la construcción para ir cambiando. Y pues tenemos viviendas masivas, que entre comillas son sustentables porque les ponen calentadores solares chinos que a los 3 meses ya no sirven o están en zonas de zanjas o se inundan. Es muy difícil cuando tenemos políticas públicas que adoptan la sustentabilidad y no medimos la sustentabilidad. Ahí tenemos un problema serio y por supuesto siempre está el debate en el sector ambiental y urbano y pues aquí como dicen quien paga manda, ¿no? Y quien tiene el recurso es el que manda. Entonces es una lucha permanente. Las construcciones sobre zonas, áreas verdes y zonas de valor ambiental, que es muy importante, construcciones sobre cauces, construcciones planas en zonas dependientes, en donde pues finalmente se altera la calidad del paisaje. O sea, las imágenes que tienen aquí son vistas diarias que uno ve y dice, bueno, ¿qué está pasando? Digo, tú puedes construir lo que quieras, pero yo tengo derecho a transitar en una calle y ver el paisaje natural, no los escombros de una edificación que están vacíos, ¿no? Aparte todos los riesgos de inseguridad, o sea, como que dices, bueno, ¿qué está pasando con las prácticas constructivas? Frente a toda esta realidad del fenómeno, tenemos ideas y elementos, no tenemos un diagnóstico de lo que pasa con la problemática ambiental de las ciudades. Después que tenemos toda una visión de políticas públicas que ya reconocen, por lo menos desde esta última administración, el tema de la edificación sustentable. Están establecidas tanto en el Programa Nacional de Desarrollo, que nos habla ya de esta visión, no entender lo ambiental como una corrección, sino lo ambiental como una para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. Este es un cambio muy importante. Estamos acostumbrados a que ves lo ambiental y te cobran tu multa y te digo qué es lo que estás haciendo mal, ¿no? Es descubrir qué es lo que sí podemos hacer bien, es descubrir las oportunidades de un territorio para tener aislamiento, isolación, o sea, es ver las cosas distintas, no solamente cómo intento corregir los problemas, sino cómo aprovecho las oportunidades que me da mi entorno construido. El programa de medio ambiente de esta administración nos habla, y que es en el marco donde estamos trabajando, tal cual una línea de acción que es diseñar instrumentos de fomento y normativos que promueven la edificación sustentable. Este fue el marco para haber emitido la norma. No podemos aventarnos a sacar un instrumento si no está, bueno, sí se puede, sí se hace, pero somos muy institucionales, ¿no? ¿A qué política responde y cómo lo medimos? El Programa Especial de Cambio Climático. Aquí hay líneas de acción en 2 sentidos, tanto promover el fomento como tratar de trabajar en los reglamentos de construcción, al menos con una visión de cambio climático, que esos son los puntos en donde se tienen que intervenir, o los aspectos de producción y consumo sustentable. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay multiplicidad. Este es un esquema, está muy reducido, pero hay muchísimas iniciativas. Cuando se hacen estos programas sectoriales, se junta todo lo que los sectores quieren, ¿no? Por parte de CONAVI, proponen las NAMAs, que son acciones nacionales de mitigación, que ellos intentan hacer esfuerzos para mitigar emisiones bajo su propia metodología y su propia lógica, pero en ningún momento toman en cuenta la norma oficial mexicana de eficiencia energética. Entonces, estamos generando muchísimas interpretaciones que no logramos saber, esto sí realmente me mide. No tenemos, lo primero que hay en la Unión Europea, un sistema único para medir. O quizá varios sistemas, pero que yo sepa la correlación. Si tú lo mides con esta metodología, yo sé que voy a estar endeble en tal y tal punto y con este punto. No podemos tratar de generalizarlo, pero sí tenemos que empezar a medir, porque cada sector dice, yo hago el cambio climático, yo hago esto y esto, y finalmente pues no ha habido avances y finalmente las metas que tenemos comprometidas va a ser muy difícil lograrlas. ¿Qué pasa? Además de tener directrices de política, tenemos un marco jurídico. Aquí hay un elemento muy importante. En la parte central, el tema de la edificación es un tema eminentemente local, tal cual como lo marca el artículo 121 constitucional. Sin embargo, hay muchas disposiciones de leyes, tanto ambientales como urbanas, como en materia de energía u otros temas, como podría ser la protección civil o el agua,
que es todo un universo muy completo. Aquí tenemos la Ley de Cambio Climático, la Ley General de Asentamientos Humanos, perdón, ya tenemos una nueva ley actualizada que no habla nada de edificación a propósito. En materia de energía tenemos la Ley del Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en materia de protección civil, una ley de protección civil, la Ley de Aguas Nacionales, una ley de vivienda, tenemos una ley de infraestructura física educativa, que es bien interesante, ¿no? Que dice que las edificaciones destinadas a la educación tienen que ser sustentables. ¿Y cómo medimos la sustentabilidad? Bueno, hay una serie de normas, pero no hemos logrado todavía estar avanzando. Y en materia tan solo de adaptación es muy importante, ¿dónde ubicamos las escuelas en épocas de problemas climáticos, de inundación? Es fundamental. Ya dejemos la eficiencia energética. Y pues el problema que cuando uno trata de hacer algo es que tenemos una serie de incongruencias, en duplicidades, vacíos, que es muy importante porque tú puedes hacer una disposición, pero tienes que ver cuál es el sustento legal. Si no tienes un sustento legal, no puedes ser un instrumento. Y, por ejemplo, este es un ejemplo de mucho de lo que dicen las leyes que se tiene que hacer, pero tenemos que tener claro que una ley me puede dar una normatividad general. Las leyes tienen que tener reglamentos y los reglamentos tienen que tener instrumentos. Una norma es un instrumento apoyado en un reglamento y apoyado en una disposición legal. Los puros instrumentos no funcionan. Y ese es el caso, podemos tener muchos edificios certificados LEED, pero no están ni siquiera reconocidos en México porque no hay una compatibilidad para todo esto. Un poco para abordar estas dos visiones, un poco de la certificación y la normatividad. ¿Saben lo que es la normatividad? Bueno, el proceso de normalización, dice, es el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los sectores, tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente en general, seguridad al usuario, información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral, a través del establecimiento de la terminología, la clasificación, las directrices, las especificaciones, los atributos, las características, los métodos de prueba o las prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio. Bueno, aquí es muy importante, la normatividad no es una imposición del gobierno, la normatividad es un proceso que me establece reglas del juego. Y a quien más beneficia la normatividad son a los que participan en las reglas del juego. Yo te puedo decir, cómprame mi calentador solar y mañana se quemó. Entonces estoy invirtiendo, estoy pagando, pues no puedo demandar porque no había ni siquiera los elementos básicos para poder demandar. Entonces, cuando uno habla de normas o de normalización del sector de la construcción, ya me quieren imponer cuestiones, ¿no? Y la normalización tiene principios muy importantes. Uno no puede emitir una norma sin el principio de representatividad, consenso, consulta pública, modificación y actualización. No es un proceso constante. No sé si se acuerdan que el año pasado hubo todos estos elementos de contingencias ambientales. Pues fue muy interesante. Las normas para vehículos en Semarnat venían desde el 83 que nos actualizaban. Entonces, pues obviamente siguió todo esto y hasta que llegó un momento en que ya pues las emisiones estaban muy fuertes, se tuvo la necesidad de sacar una norma de emergencia para revisar en el 2017, estamos hablando de 83. Creo que la última actualización fue como en el 89, pero nada más se cambiaron algunos parámetros y metodologías. Entonces, si no tenemos una norma que me diga cómo mido lo que emite un automóvil en circulación, pues está muy difícil y luego pues surgen las contingencias, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelven los problemas cuando el proceso de normatividad no me establece las reglas mínimas? Y por supuesto, yo no puedo hacer un cambio radical, tengo que entender que se emite una norma, tienes que ajustar tus procesos productivos, tienen un costo. Entonces, los principios de la normalización es básicamente tener reglas del juego para los sectores productivos. Aquí están más desarrolladas las normas para el sector privado que para el sector público. Y los principios son representatividad. Uno no puede emitir una norma, siempre en el prefacio se dicen quiénes participaron. Y la ley nos obliga a que tengamos representatividad del sector académico, social, privado, de todos los sectores que tienen que ver con esa actividad económica. Si yo no tengo el consenso entre estos sectores, mi norma no es válida. Y después, además, se somete a un proceso de consulta pública que es muy importante para asegurar que cualquier otro actor que tenga alguna experiencia se puede estar haciendo. Y como todo, depende de la seriedad con que uno tome todo esto. Creo que
el proceso normativo es muy interesante. ¿Y qué es lo que me da la normatividad? Lo más importante, certidumbre a la inversión. Aquí no estamos siendo ambientalistas ni moralistas de que yo soy bueno y malo. Si queremos que esto funcione y haya competitividad en el mercado, tenemos que dar certidumbre, transparencia y competitividad. Esto es muy importante. En el caso de la edificación, por supuesto, hay normas obligatorias que se tienen que cumplir. Muchos de ustedes supongo que trabajan en despachos de arquitectos. Yo no he visto hasta ahorita un edificio que me pueda decir que cumple con la norma de descargas de aguas residuales y que tenga un dictamen de que sí me cumple el dictamen. Te lo ponen como condicionantes de impacto, pero no hay información del cumplimiento de las normas. Y si eso es en las normas obligatorias, también tenemos una serie de normas mexicanas que se vuelven obligatorias cuando están referidas en una normatividad, pero se construye sobre todo, pues aquí está un poquito el diagnóstico de lo que estaba pasando con la normatividad, que era básica en México. En México se identifica con el desconocimiento de nuevas tecnologías, nuevos productos y de las normas sobre todo, pese a que a la mayoría de los productos destinados a estructuras están normalizados, no se prueban en laboratorios o no se les exige un certificado emitido por la ley respectiva, no existen unidades de verificación, certificación de las normas y sobre todo hay una desarticulación de la normatividad federal con la local. Cada quien tiene una aproximación a los temas desde su propio acotamiento, pero muchas veces esta se está duplicando y no hay una cordura. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la normatividad del reglamento de construcción del DF, de los reglamentos que existen en el DF, en donde tenemos, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Urbano, Ley de Aguas, Ley Ambiental, Ley de Residuos, salvaguarda vivienda, turismo, transporte. En algunos casos tenemos bandos de policía y buen gobierno, en otro caso reglamentos, de los reglamentos derivan las normas de ordenación urbana y por una parte tenemos lo urbano y por otro lo ambiental. ¿Qué no cuando hacemos un edificio tenemos que diseñarlo integralmente para que no tengamos el problema ambiental? Sí hay una sobreregulación, pero no hay una coherencia de lo que me dice. Un reglamento te puede decir X elemento, pero no está. Entonces, sí tenemos un problema serio con el discurso de la normatividad federal, que sí regula, como lo vieron con el área de CONUE o con donde buen equipos, materiales y se certifican, pero lo que hace el gobierno local tiene otras materias y regula de otras materias. Yo si fuera constructor me volvería loco porque tendría que tener un abogado que me explicara qué tengo que hacer para poder cumplir y que no me clausuren mi obra. Entonces, este es un ejemplo. Y que también solamente aplican a obras mayores. Las obras menores pues no se están regulando bien, ni siquiera impacto ambiental. Y si es que el impacto ambiental es un instrumento que logra contener procesos. El otro esquema de la regulación es el de la autorregulación, y aquí es muy importante que ustedes tengan claro lo que establece la ley. La ley tiene muchos instrumentos de política, pero te dice, esto es lo obligatorio mínimo que tienes que cumplir, y hay otros mecanismos de autorregulación que son los que a partir de lo mínimo tú puedes ir demostrando cómo vas manejando. Y en este caso, aquí está muy claro que los productores, las empresas y las organizaciones empresariales, no el gobierno, podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental a través de los cuales mejoren el desempeño con dos premisas básicas, respetando la legislación y la normatividad vigente y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia ambiental. Esto es muy importante. Podríamos adoptar certificación LEED siempre y cuando me asegure que se cumple con la normatividad local y al LEED no le interesa. O sea, si existe una norma 008 o 020, pues ese es de México, yo te certifico con LEED. Y no tenemos la comparación de LEED con México. Entonces no podemos ir avanzando. Y hay muchos mecanismos para hablar de la certificación. Uno de ellos son las normas voluntarias, otros son los sistemas de certificación, u otras son que se puedan hacer federales o locales. Pero sobre todo son procesos que tienen que ser inducidos por el gobierno, no conducidos por el gobierno. También aprendiendo que quienes generan la innovación es el sector privado y social. El gobierno establece las reglas mínimas y a partir de las reglas se permite que todo el mundo empiece a hacer innovaciones, si no estamos confundiendo el rol del gobierno en muchos sentidos. Por otra parte, existen otro tipo de normas que son las normas internacionales. Las únicas normas internacionales y que ustedes conocen son las normas ISO, que están reconocidas por México.
en donde sí hay una nueva norma ISO de edificación y construcción sustentable, ahorita lo vamos a hacer, y hay normas extranjeras que se consideran normas extranjeras siempre y cuando estén reconocidas oficialmente por México. En este caso todavía no tengo ninguna aplicable a la edificación. Es el caso de las normas ISO. Tienen un comité más o menos reciente, creo que Guillermo está participando y varios de nosotros. Tienen un esquema muy interesante, es un nuevo grupo de ISO que se abrió para sustentabilidad en la construcción de edificaciones. Hay normas que tienen que ver con bases metodológicas, trabajos de ingeniería civil y construcción o productos de la construcción, y ve aspectos ambientales, sociales y económicos, ¿no?, que se tomaron como referencia. Y es un poco el esquema, qué objetivos plantean, qué componentes y cómo se van trabajando estas normas ISO, todavía no se han hecho. ¿Qué es lo que pasa? Un poquito para concluir ya de contexto es, tenemos instrumentos. Las políticas operan a través de instrumentos, tenemos instrumentos inductivos, como son lo que te dicen los planes, los compromisos de México, los planes de desarrollo urbano que te llegan a decir. Los instrumentos normativos, que a nivel federal son las normas y a nivel local son las normas técnicas ambientales o las normas de ordenación urbana. Tenemos instrumentos económicos, que es muy importante, todo el desarrollo de la vivienda se ha dado a través de instrumentos de financiamiento económicos, que en absoluto consideran las normas. Aquí tenemos una primera discrepancia. Yo puedo poner un mecanismo de financiamiento siempre y cuando me cumpla con las normas mínimas. Ha sido una lucha de los últimos 12 años de que la norma 020 se adopte como estándar mínimo para la vivienda social. Y andamos en la lucha, ¿no? Pero todavía no lo logramos. Ha habido una flexibilización de parámetros, tenemos estudios de costo-beneficio de lo importante que sería manejar esta parte de instrumentos de financiamiento y normatividad, y no hemos logrado un acuerdo, ¿no? A ver qué pasa en este sexenio que estamos a punto de terminar, si no el próximo sería otra vez la lucha de cuál es el estándar mínimo que todos tienen que cumplir, porque así es como lograremos un cambio a nivel nacional. Y los mecanismos de autorregulación. Frente a toda esta complejidad, lo primero es entender que todo tiene que estar articulado con todo y que podemos empezar a través de la autorregulación, porque todos los demás mecanismos están un poco más complejos y anquilosados y tienen que ver con muchos elementos. Pero sobre todo lo que está marcado, tenemos competencias federales y competencias locales. Lo que tenemos que hacer es que las competencias locales se refuercen para que, a mí me interesa más que tengamos un buen reglamento de construcción, y si mi norma va a servir como referente para que actualicemos los reglamentos de construcción, es como vamos a lograr cambios. Las normas pueden desaparecer cuando ya tenemos los instrumentos locales fuertes, pero a falta de una reglamentación local en donde en una zona metropolitana te dicen una cosa en la Ciudad de México y en el municipio de Huixquilucan otra, es muy difícil. A veces sí tenemos que tener este referente común para irlos abordando. ¿Qué me implicó la norma mexicana? Pues todo un proceso complejo, su inscripción en un programa para que todos los actores interesados se inscriban, crear un grupo de trabajo representativo, elaborar la norma, generar una consulta pública de la norma, se emitió un anuncio de vigencia en el 2013 y después empezaron a crear las unidades de verificación. De nada me sirve una norma si yo no verifico su cumplimiento. Aquí es muy importante que la norma no es una norma que certifica. La norma está sujeta a un proceso de verificación del cumplimiento y tú tienes un dictamen de verificación. Otro paso más es si lográramos que a partir de esta norma estableciéramos un proceso de certificación que tendríamos que respetar temáticas, diferencias de ciudades, diferencias climáticas, y que estos procesos de certificación tendrán que estar conducidos por las ciudades, no por la federación, pero con bases estándares mínimos, que es el paso en el que vamos caminando. Y ese es el primer aporte. Si esta norma logra funcionar, estamos haciendo que las normas de eficiencia energética existan y entonces empezamos a hacer un cambio. Segundo punto importante para México es generar información. Si no tenemos información, no podemos demostrar ni a los empresarios, ni al sector privado, ni a los compromisos qué logros estamos y por qué lo voy a hacer de otra manera y no como se viene haciendo. Y la información, por lo menos en materia energética, de agua y de residuos. Y también generar información a los usuarios. A veces tienes una edificación y no sabes cómo usarla, modificas una serie de elementos, entonces pierdes todos los atributos originales del diseño o cómo se tiene que estar manejando. Y
La norma, como se menciona, abarca temas de agua, suelo, vivienda, energía, materiales, residuos, calidad ambiental, una serie de elementos, y dentro de los requisitos hay unos que son obligatorios que cualquier edificación tiene que cumplir, nueva o ya existente. Y después se da flexibilidad para los otros parámetros en donde, bueno, tú tienes que cubrir en términos de suelo del 1 al 7 y de los otros, con que cumplas 1 o 2, ya te puedes considerar sustentable, ¿sí? Pero tienes también que cubrir todos los parámetros de mínimos indispensables porque existe una normatividad, porque se supone que tienes que estarlo haciendo, aún en el tema de dispositivos ahorradores. Los reglamentos de construcción ya es un tema que te lo exigen, pero nunca lo estamos ni midiendo y todo el mundo, pues ponemos dispositivos ahorradores, llega el cliente y los cambia y ya no estamos ahorrando agua porque no medimos. Entonces hay una serie de elementos. La norma, como les dije, está sujeta a un proceso de verificación por parte independiente, o sea, la Semarnat emite la norma y deja que sean organismos de tercer parte que, demostrando el conocimiento de la norma, pueden ser verificadores importantes para que se puedan estar acreditando. ¿Y qué es lo que pasa con esta norma? La norma, ¿qué es lo que queremos? Cuando digo esto, a veces en la Semarnat me dicen te vamos a correr porque las normas son permanentes. No, yo lo que quisiera con esta norma sería que la norma fuera un elemento fundamental para lograr una articulación con los esquemas de certificación extranjeros. Ahorita creo que la sesión pasada hubo una plática de SUME y tuvimos una reunión con ellos, tenemos un convenio con ellos y lo que tratamos es decir, cualquier esquema extranjero, hagamos la compatibilidad con nuestra norma y si tú ya lo estás aplicando, pues veamos qué tanto se aplica la norma mexicana, porque los prerequisitos del LEED te exigen que cumplas con la normatividad nacional. La ley de obra pública te pide que cumplas con las normas oficiales y las normas mexicanas, pero no hemos logrado enganchar todo esto para poderlo hacer. Una segunda vertiente tiene que ver con avanzar en normas específicas. Hay temas que sí ameritan un trabajo especial y quizá lo estamos haciendo. Estamos trabajando, bueno, se paró un comité de escuelas que es muy importante, pero hay cierto tipo de edificaciones que con base en su propia regulación podríamos ir generando mejoras y entonces, bueno, ya podremos tener el panorama cubierto. Lo más importante son los reglamentos de construcción. Si esta norma sirviera como base para actualización de los reglamentos de construcción a nivel nacional, ya no requeriríamos la norma. Con reglamentos de construcción y esquemas de certificación, la haríamos porque estamos midiendo de una manera compatible y estamos generando los mínimos. Y después, generar algo muy importante. Reconocemos que es un problema local, a veces la federación tiene que decir hasta aquí yo llego, pero ya dejo que sean los gobiernos locales de las ciudades los que empiezan a implementar sus propios procesos de certificación, más que sea una certificación propia, pero con coherencia y cordura, sobre todo para que se aborden los mismos enfoques, pero en función a las problemáticas. Tan válido sería que el tema de vulnerabilidad o de localización sea para Tabasco como temas de eficiencia energética en otra localidad o de áreas verdes en otra localidad. Déjenme ver esta lámina, ¿cómo está? Pues tenemos un proceso muy complejo. Tenemos una norma, ya tenemos unidades de verificación, ya se ha aplicado en algunas edificaciones, pero tenemos que tener un ejercicio muy fuerte de difusión y sobre todo generar alianzas estratégicas para la aplicación. En este sentido, generamos un convenio tanto con SUME como en la Cámara de la Construcción para empezarles a explicar a los constructores qué es una norma y por qué tendrían que sumarse. Ya tenemos todos los mecanismos, pero si no tenemos la demanda de quien quiera aplicar la norma, no estamos avanzando. Y es de carácter voluntario, lo cual es su fortaleza y su debilidad a la vez. Y después tenemos que trabajar, pues, muchísimos aspectos de vinculación de esto con la regulación directa a través de normas, incentivos o mecanismos de autorregulación. Pero sobre todo tenemos que generar información. Si no generamos información, no podemos ir avanzando ni haciendo perfectible. Este es un ejemplo de lo que hicimos con la Cámara, que estamos trabajando en capacitación, edificación. Y, por ejemplo, este es un esquema muy simple de lo que hicimos 2016, ya salió publicado. Lo primero que dijimos para trabajar con la Cámara es que estamos entendiendo por sustentabilidad. Todo un rollo, lo que quieras, ¿no? Entonces, acuñamos que sustentabilidad es competitividad a largo plazo. Ya con eso ya tenemos una entrada. Si les decimos normas o regulación, o sea, normas son reglas del juego, sustentabilidad es competitividad a largo plazo.
No estamos casados con que sí cuesta, pero las inversiones tienes que ser redituables para que no se te caiga el proceso. Y después decidimos, en el marco de los 2 convenios que teníamos, tanto con SUME con la Cámara, y dado que Semarnat no tenía recursos, hicimos una gran encuesta a nivel nacional con ciudades, estados, municipios, cada uno con sus agremiados. Y bueno, fue interesantísimo los resultados de esta encuesta. Tú les hablabas… ¿Conoces cómo está? ¿Cuál sería tu visión de la problemática de la edificación en tu ciudad y ausencias? ¿Conoces las normas? Para nada. Estamos sobreregulados. ¿Cuáles temas te interesan? Y procesamos la información tanto en términos de energía y tenemos un panorama de lo que pasa a nivel nacional. Esta encuesta es muy importante porque es el primer, llamémosle diagnóstico hecho en una encuesta rápida con preguntas de los que construyen. Y de los actores locales como son los que te dan los permisos de construcción, los manos de obra, y la heterogeneidad de opiniones era terrible. Primero, desconocimiento de temas. Segundo, o sea, fue muy interesante y esto nos dio pie para seguir trabajando, no solo Semarnat, sino Semarnat de la mano con los actores públicos y pues también un poco con universidades. Mientras tengamos oportunidad de participar con ustedes y sobre todo en el taller de 8 horas que vamos a tener como por noviembre a diciembre, que van a estar unos expertos en la norma y van a poder convertirse en unidades de verificación. Esta posibilidad de crear capacidades y formar es lo que nos va a permitir avanzar. Y un poquito el porqué del tema de la norma. Mientras no sumemos esfuerzos de todos, el gobierno puede llegar dentro de sus atribuciones a generar instrumentos en el marco de políticas, pero son los actores como pues las universidades o ustedes como profesionistas que están capacitados los que tienen que empezar a generar estos cambios para poderlo hacer. Y un poco para cerrar, ese edificio está atrasito de Semarnat. Es un conflicto urbano, porque es un edificio nuevo el de Semarnat, está ahí en Ejército Nacional 223. No les digo lo que es salir a las 6 de la tarde, no hay posibilidades, los metros están lejos, o sea, es un problema terrible de localización. Y una edificación sustentable es primero donde se ubique y luego cómo se construya, ¿no? Y es muy interesante porque el anuncio que se ve ahí en la derecha dice, la publicidad dice, un desarrollo ecológicamente sustentable. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado y la importancia de este diplomado. Aquí hay un elemento muy importante. La legislación ambiental en México nos define el desarrollo sustentable como un proceso medible. Lo que no medimos es muy bonito, puede ser ecológicamente amigable, lo que quiera. Lo sustentable es un proceso medible a través de indicadores, porque es la única forma en donde yo puedo insertar los aspectos ambientales y sociales en los procesos económicos. Si yo no mido las externalidades, vamos a seguir con las dinámicas económicas que están rigiendo. Entonces, una de las aportaciones importantes fue ponerlo. Pero, ¿qué hacemos para que los constructores no utilicen el logo de una edificación sustentable cuando… Si se fijan, aquí enfrente hay una escuela. La única área verde que tenemos en toda esa zona es una escuela. Hay un parquecito más por acá. Y no me digan que la superficie de áreas verdes, son 4 torres de edificios. Te dicen que van a tener X metros de áreas verdes. No es ni 50 centímetros por habitante. Entonces, estamos promoviendo desarrollos quizá ubicados porque estás junto a Polanco, wow. Pero que no vas a tener accesibilidad. ¿Qué vamos a hacer con los problemas de calidad de aire? ¿Qué estamos haciendo con los índices de áreas verdes? ¿Qué estás haciendo con los consumos de energía? No sé, si este edificio hubiera hecho realmente un estudio del envolvente de las edificaciones, pues ya estaríamos avanzando, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo el tráfico que se va a generar en esa calle? Si ahorita tardo 3/4 de hora en salir, ya no sé qué voy a salir. O sea, es imposible. ¿Se considera la capacidad de carga de un edificio? Entonces, pues son de las preocupaciones que les quiero dejar y que en el taller que vamos a tener de 8 horas vamos a tener posibilidades. Ya no les voy a platicar el por qué se hizo o no se hizo la norma, sino de lleno cómo está la norma, qué mide la norma, cómo se miden y cómo aseguramos que esto funcione. ¿Ya? Ah, no, pues el más tiempo es para platicar y conversar con todo. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y me gustaría abrir un espacio de dudas o preguntas, sobre todo un poquito
esta es una oportunidad maravillosa para ver cómo retroalimentamos, qué piensan en la normatividad, qué dudas tienen, y un poco ir preparando este espacio para las 8 horas que tendremos de taller en diciembre, ¿verdad? En donde pues uno de los objetivos es que a ustedes les quede claro y que sepan entender esta norma, qué dice, qué no dice, y que su experiencia a mí me sirva a decir, bueno, quizá yo escribí esto en la norma y es muy difícil de cumplir, cómo yo puedo ir mejorando todo este proceso, porque la norma, como lo marca la ley, entra en un proceso de revisión quinquenal el año que entra. Entonces yo por obligación una norma, se haya o no aplicado, yo tengo que revisarla quinquenalmente y mejorar lo que está pasando. Entonces, pues esas experiencias, además de su aplicación en casos concretos, lo que ustedes me puedan aportar. Ha habido muchos ejercicios en diplomados pasados que realmente me hacían pensar, o sea, ¿por qué estás poniendo esto a disposición, no? O sea, ¿qué buscas con esta? Una cosa es lo que yo quiero lograr y otra cosa es si mi disposición normativa me permite lograr todo eso. Y después, ¿cómo lo mido? ¿Y qué tan costeable sería? ¿Y qué tanto yo puedo buscar una eficiencia energética, pero no estoy viendo áreas verdes? O sea, ¿cómo se combinan todos los factores? Entonces, van a ser unas sesiones interesantes en donde vamos a poder revisar cómo se construyeron y a través de pues juegos que esperemos estar haciendo que nos quede muy claro por qué es indispensable una visión integral, por qué es importante el ciclo de vida si queremos lograr cambios y que tengan todos los elementos para ir avanzando. Entonces, pues lo dejo abierto a preguntas, intervenciones. Buenas tardes, maestra. Muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Yo tengo 2 dudas. La primera sería, en el reglamento de construcción, el proyecto como tal se aboca al mínimo, el mínimo espacio habitable, el mínimo funcionamiento, etcétera. Estas normas que se pretenden ejercer para un reglamento de construcción para generar una vivienda sustentable, ¿impactarían esos mínimos para lograr el amplio confort? Y la segunda pregunta sería, ¿qué significa resiliente dentro de la frase del 2015 en Agenda 21? Gracias. Pero también marca muchas excepciones. Lo estaba revisando precisamente ayer. Sí te marca mínimos, pero te marca unos aspectos muy interesantes. Te habla del diseño, la construcción y la operación, como 2 temas desligados. Y después tienes todo el tema de que tienes el reglamento de construcción, pero cuando presentas una manifestación de impacto ambiental, nada más ves la construcción. Entonces, tú a través del impacto ambiental, si tú no diseñaste tu edificio cumpliendo la normatividad, sobre todo las normas de envolvente, no hay posibilidad de o sea, podrás poner dispositivos que te hagan más eficientes las cuestiones, pero ya no puedes cambiar los temas. Entonces, lo que tiene esta norma mexicana es que vemos lo mínimo que debe de cumplir el diseño, después el énfasis no está en la construcción, sino en el diseño. Y el reglamento de construcción, si quieres lo vamos a poder hacer un ejercicio comparativo para diciembre, porque lo estoy apenas trabajando. Es muy interesante porque te exige superficie de áreas verdes, el porcentaje de superficie de áreas verdes con respecto a la superficie construida, ¿no? 45, 55. ¿En base a qué? O sea, y no me digas que esta torre está respetando la superficie de áreas verdes. O sea, me entran muchos conflictos cuando empiezo a analizar el reglamento de construcción, si quiero tomar mi norma como referente para poder analizar el reglamento de construcción. Y eso era para tener seguridad. ¿Qué es lo que el reglamento de construcción, desde mi punto de vista, en experiencia de esta norma, debería de complementar tanto en el diseño como en la construcción para asegurar todo esto? Es válido hablar de 45 área libre, pero el área libre, ¿qué significa? ¿Qué es un espacio verde? O sea, hay cuestiones que te dicen siempre un árbol por 1 metro cuadrado. Pues, o sea, un árbol, si tú valoras la fronda, no puedes tener un árbol en 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces, hay muchos tabús que se siguen manejando que es importante tenerlos identificados y valorarlos con respecto a la norma para ver quién está bien y quién está mal. Yo entiendo que las normas sí tienen que tener lo mínimo. Y el concepto de habitabilidad, pues es complicado porque es un componente de la sustentabilidad, pero hay que ver cómo se trabaja porque la habitabilidad sí es de la edificación, pero también es del entorno. ¿De qué te sirve tener un edificio con un
dimensiones y con cuestiones de habitabilidad, pero que no puedes salir de ahí. Los costos o sea, tu inversión en un edificio que tú lo vendas, que cumplas con las condiciones de habitabilidad, finalmente no van a redituar y finalmente se te va a venir tu inversión abajo, ¿no? Entonces hay que ver actividad, competitividad, o sea, una serie de aspectos involucrados, ¿no? Y la resiliencia, ese es un concepto manejado. Hoy precisamente tuvimos una reunión con unos colaboradores de Alemania con que estamos trabajando y me encanta porque cada quien entiende, al igual que la sustentabilidad, cada quien entiende la resiliencia desde su propia experiencia de vida y desde sus fantasías, ¿no? Entonces, pero básicamente es un principio. Pasa lo mismo que pasó con la ecología. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el sector ambiental, que salí aquí de la Facultad de Ciencias, el doctor Sarucán, me acuerdo que estaba de director del Instituto de Ecología y me acuerdo que se creó una SEDUE, una Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Y bueno, yo trabajar con el arquitecto Ramírez Vázquez y después, o sea, le tuvimos que explicar que la peor aberración que pudo haber hecho la administración pública era crear un sector que tuviera el nombre de ecología. La ecología es una disciplina científica, ni siquiera biología, o sea, tiene que ver con un enfoque sistémico. No hay los ecosistemas yo no los compro, yo sí tengo un terreno, pero el ecosistema es un enfoque metodológico para abordar la complejidad, sujeto a la delimitación que yo quiera. Entonces, me acuerdo mucho que hablábamos mucho de que qué difícil era una política ambiental y ecológica. Hagámosle, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el equilibrio ecológico. El equilibrio ecológico es una teoría que desde el punto de vista de los ecólogos está descartada. Porque si yo espero que haya un equilibrio en los sistemas, no estoy actuando. Entonces, tenemos unos rezagos impactantes desde el 80 y tantos para actualizarlo, pero sobre todo es llevar a términos científicos y técnicos a políticas públicas porque se prestan a hablar de la resiliencia y ahora todo el mundo es resiliente. Básicamente es la capacidad de un sistema de adaptarse a los cambios. Y la resiliencia tiene que ver un poquito con las láminas que aquí estaban. Te voy a explicar brevemente la resiliencia. Tú tienes distintos sistemas. Aquí tenemos un esquema de nodos y una teoría de grafos muy, muy sencilla, en donde tenemos un sistema centrado en un solo componente, donde todo se relaciona a una ciudad centralizada, donde todo depende de ciertos elementos, otro modelo policéntrico, como lo podríamos llamar, de una ciudad, o donde lo tenemos, y un modelo de redes. En términos ecológicos, mientras más complejo sea un sistema, mayor capacidad de responder a cambios externos, porque tú tienes mayor posibilidades. Pero, ¿ahí dónde está esto? Entonces, ay, perdón, es que no está animado. Si tenemos los mismos puntos en un lugar y vemos los diferentes arreglos entre los componentes de un sistema, que puede ser transporte, ciudad, vivienda, puede ser productividad de un ecosistema, cualquier elemento muy importante, los arreglos en el espacio de un sistema, vistos desde una dinámica de red, es fundamental. Tú me podrías decir, si yo cambio ciertos elementos, pues mi sistema se desarticula, como en este caso, entonces ya no está funcionando. Si yo quito esos elementos, pues más o menos ahí sigue funcionando los que tienen cierta vinculación. Y esto tiene que ver en una ciudad con el concepto de transporte, movilidad, ubicación, aprovechamiento de espacios, que es lo que intentamos meter el concepto de resiliencia en la planeación urbana en un trabajo que estamos haciendo, pero nos cuesta mucho trabajo porque es un enfoque ecológico contra un enfoque urbano y tenemos que ir, ¿cómo lo llevamos un instrumento de política para que los programas municipales se hagan de una manera bien? Y el otro enfoque es un enfoque de redes. Cuando hablamos de un enfoque integrado de la ciudad, que es resiliente, es que independientemente de los cambios que tú pierdas algunos elementos, el sistema puede seguir funcionando porque mantienes los elementos mínimos indispensables y permites la reconstrucción en el tiempo de este sistema. Entonces, eso, pero la resiliencia depende de en dónde la apliques y para qué la apliques y cómo lo quieras, ¿no? Entonces, pues qué bueno que está en las legislaciones y en los acuerdos, pero la traducida en la práctica pues se presta a muchas interpretaciones. Yo supongo que va a haber muchos edificios resilientes en el mercado próximamente, porque es la moda. El problema es la sustentabilidad, la ecología no es una moda, la ecología es una disciplina y que le tenemos que dar seriedad, ¿no?
Cuesta mucho trabajo. Pero la sustentabilidad es una política pública, es un objetivo. La Constitución nos dice que en el artículo 25 nos dice que es una responsabilidad del Estado conducir el desarrollo para que sea integral y sustentable. Entonces, y lo sustentable es medible. Y entonces, si es una responsabilidad y el desarrollo es fundamental, hay que ver cómo vamos traduciendo. Ahora, cuando se incorporan estos conceptos de resiliencia, hay que ver cómo se van a hacer, hablar la resiliencia en una ciudad, en una edificación, en un sistema económico, en una actividad económica. En cada contexto va teniendo un significado distinto, ¿no? Pero si quieres información, prometo apuntarlo y para el taller algo haremos, ¿no? Porque se maneja algo en la norma, pero podríamos profundizarlo. Ajá, ¿algo más? Yo no estoy en el diplomado, pero pues bueno, vi y coincidí el horario, entonces pues padrísimo. Pero tengo dos dudas a lo mejor son muy sencillas, pero pues no las sé, ¿no? ¿Hay algún lugar donde nosotros podamos acudir? Tenemos un proyecto donde nosotros vayamos y desconocemos a lo mejor muchas normas. ¿A dónde ir para que te asesoren en cuanto a esas normas y cómo puedes tú aplicar eso a los proyectos? Pues el diplomado de normatividad y certificación. O sea, pero algún lugar externo, no puedes tomar ahora el diplomado por cuestiones de trabajo, No. tal. ¿No hay algún, no sé si organismo dentro de la Semarnat, algún taller corto? No, nos cuesta trabajo porque, bueno, aquí le hacemos de diseñadores de instrumentos, promotores de instrumentos. O sea, tenemos que ser multifacéticos para todo esto, entonces nos cuesta trabajo. Pero ahorita lo que hemos logrado es poder promover estos diplomados, que más o menos son 30, 40 gentes, y es un ejercicio muy importante, y aunque tenemos que cruzar la ciudad para llegar y llegamos un poquito tarde, es muy importante porque es el único espacio que nos da la UNAM para poder hablar de estos temas y para que lo que hacemos como funcionarios lo puedan entender y para que podamos generar proyectos conjuntos de quizá un diplomado sobre normatividad. Ya ha habido algunos sobre normatividad, o quizá esto mismo, tu inquietud se puede satisfacer con que en el próximo diplomado se vea la parte de normatividad. Yo ahorita les doy un panorama general porque es a lo que nos enfrentamos y después de toda esta realidad, pues lo que sí estuve consciente es que tenemos que hacer una norma con las características que hicimos y cómo las queremos hacer. Obviamente es un paso y tenemos que seguir avanzando y tenemos que hacer muchísimas cosas, pero por ejemplo, trabajando con la UNAM, si requerimos hacer algo, pues vinculación de reglamento. Hay muchos temas, pero hay que crear alianzas para poder trabajar todo esto, ¿no? Y las alianzas tienen que generarse sobre proyectos concretos y mucho de lo que se hace en la universidad son proyectos. Yo quisiera que las tesis de licenciatura, bendito de los que quieran hacer tesis, asesoría desde Semarnat, servicio social, abierto el servicio social, tenemos lugar. Cualquiera que quiera un servicio social en normatividad ambiental, bueno, se los podemos pasar, pero es que es crear estas sinergias y eso un poquito fue el título de la presentación. Solos no podemos lograr nada, tenemos que tener liderazgos distintos, visiones distintas y crear colectivamente, que es lo más importante. Gracias. Y una última. ¿Alguna bibliografía, aunque sea un libro, pero el más actual donde venga como algún compilado de las normas mexicanas y no sé, que venga más desglosado cómo aplicar esto? Algo que nos pudiese recomendar y ya, es todo. Compendio. Cuando hicimos la norma, teníamos un compendio de todas las normas que utilizamos. Bueno, en la norma de edificación que está libre a consulta pública, tú la puedes bajar, hay un capítulo de normatividad aplicable, bueno, ya no me acuerdo, la verdad yo la hice, ya se me olvidó, pero para hacer esta norma estábamos pensando, y esto quizá también teníamos algo con la Cámara de la Construcción porque queríamos tener este compendio normativo. El Colegio de Arquitectos también tenía un compendio normativo de toda la normatividad que aplica en el DF. El problema es que la normatividad cambia. Yo ahorita que me puse a revisar el reglamento de construcciones ayer, vi que ya cambió y después el reglamento de impacto y riesgo también ya cambió. Entonces dije, ay, necesito actualizarlo. A veces pasan 15 años y no cambian. Cuando quieres hacer algo, dije, si voy a volver a darlo, ¿cómo está el reglamento? Entonces, está cambiando permanentemente. Pero los que están ahí en la calle de Veracruz, no sé, es el Colegio de Arquitectos, tenían unos discos con todo el compendio.
El IDAU. El IDAU lo tenía, pero solo lo veía la regulación local. Y por otra parte te tienes que meter en la federación para que veas la regulación de CENER, de agua, de medio ambiente, de ruido. Entonces se volvía todo un universo que cuando hicimos la norma por ahí teníamos algo que fue en el 2013, pero nos das una idea muy interesante porque para la actualización lo primero que tenemos que hacer es volver a juntar nuestras bases de datos, qué normas se actualizaron y qué no, y ese trabajo pues lo podríamos promover como un anexito para que quien quiera lo pueda ver de la consulta de toda la información, que es muy importante porque cuando tú quieres aplicar algo, te topas con todo este universo y no sabes cómo aplicarlo ni cómo interpretarlo, ¿no? A veces hay demasiada información, ¿no? Y de repente las personas que no conocemos todo, no sabemos cómo elegir qué sí podemos aplicar, ¿no? Entonces algo como muy breve. Creo que sería algo… Pues podrían ser tareas también que podríamos tener del análisis del diplomado, que también preparemos algo o sea, algo tendríamos que hacer, pero lo más importante es que existe este espacio de colaboración y de entender inquietudes para ver qué hacemos nosotros desde la federación, con la UNAM, con la Cámara, con el IDAU, con todos, ¿no? Afortunadamente la norma la hicieron muchos actores, entonces pues bueno, antes de volver en contacto, ¿qué hacemos? Y que alguien se responsabilice de algo, ¿no? Para poder… ¿Algo más? Gracias. Algo rápido por ahí. No, quería nada más comentar lo anterior. Yo formé parte del grupo de trabajo de la norma y fue un grupo interdisciplinario. En resumen, la conferencia pasada, que fue de la Cámara, precisamente vino Alfonso, y bueno, evidentemente es pública, tú puedes bajar la norma de la página, ya sea de la Semarnat o de la Secretaría de Economía. Y bueno, sí, evidentemente algo que hay que entender es que el gobierno pues tiene limitaciones, sobre todo, pues tú sabes, humanas, ¿no? Entonces, eso lo entendimos perfectamente. Sí, pues es que son muy poquitos y tenemos que entrar a ayudarles, obviamente, en el afán de difundir, y por eso está el diplomado, ¿no? Realmente, ¿no? Tenemos que buscar, obviamente, el impulsar todo esto, ¿no? Entonces, prácticamente las conferencias que se dan aquí en el diplomado, tú puedes ver todo ese compendio completo, ¿no? Claro, hablando de México, la conferencia del doctor David Morillón, que fue de las primeras, él hace todo un compendio de las normas mexicanas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cuando viene, por ejemplo, los diferentes pues, ponentes, pues también hacen compendios de las diferentes normas mexicanas, ¿no? Entonces yo lo que hago es invitar a todos, pues a que se integren a los grupos de trabajo, para seguir trabajando por las normas que necesitamos hacer en México, ¿no? Y pues invitar a tú y todo México, ¿no? O sea, realmente nos hacen falta. Igual y también me gustaría aportar un poco a la pregunta que hizo ella. Creo que también hay tesis muy actuales que tal vez podrías buscar ahí en la biblioteca y pues son personas que se meten a estudiar y realmente tienen lo más actual en normas y lo enfocan a la mejor a sustentabilidad si es lo que quieres saber. Bueno, un tip. Y bueno, a mí me gustaría saber en cuanto a análisis de ciclo de vida de los materiales, ¿qué se está haciendo para lograr que estos organismos certificadores, bueno, ahora sí que en México existan estos organismos certificadores y no, bueno, tengamos que consumir materiales pues, del extranjero que sí tienen estas pruebas UL y demás, ¿no? Que a lo mejor aquí pues cuesta trabajo de repente mandar a hacer estos análisis. ¿Qué se hace al respecto? No, hay un instituto de ciclo de vida, el problema es que venían trabajando muy bien hace unos años, tenían metodologías muy interesantes, siento que no lograron permear con el sector privado y el sector público y entender su nicho a quiénes actores, porque inciden en toda una cadena productiva y creo que hicieron muchos trabajos muy interesantes de metodologías, enfoques de análisis de ciclo de vida, los usamos para el diseño de la norma nosotros, pero lamentablemente siento que se quedó como que hicieron los estudios y el Instituto de Análisis de Ciclo de Vida se perdió. Tuvo mucho auge unos 4 o 5 años
y yo creo que ya ni existe como institución o no se está haciendo nada de estos elementos, ¿no? Entonces, sí siento que existe un bagaje de conocimientos, pero el conocimiento no se logró articular con todo el esquema productivo ni de consideraciones, y por eso las ideas no resultan. Esto nos llevó a decir, bueno, ¿qué queremos con la norma? Pues involucrar a la Cámara de la Construcción, involucrar a SUME, y primero, la idea la teníamos ya trabajada, pero si no logramos que la Cámara entienda el porqué de una norma, que no es una imposición, es algo voluntario, que les va a beneficiar a ellos, y que eso les puede desatorar todo lo que son todos los agremiados, toda la cadena productiva, y que ellos ven, es que o sea, si no se integran con este análisis, no va a poder funcionar. Y los que tienen que empezarlo a promover a través de sus agremiados son el sector privado. Entonces, para el reto gubernamental es muy importante porque tenemos que empezar a entender la lógica de tu actor regulado, que es la Cámara, ¿no? Entonces, pero ese es un tema muy, muy importante. Sí tuvo un énfasis, y ahorita por alguna razón la moda es la resiliencia, pero como que reaccionamos por modas, entonces la continuidad cuesta mucho trabajo, pero es un tema fundamental. No he tenido, por lo menos te lo puedo decir, los últimos años de avances, tú lo ves, anuncios, seminarios, trabajos, como que es un tema que quedó mucho, pero es un tema fundamental, ¿no? Sobre todo porque ya se tienen herramientas, ¿no? Ahora ves cómo las insertas en el proceso, ¿no? Ajá. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Una sobre las normas que debe de cumplir la norma. Por ejemplo, la NOM 008 sé que tiene su dictamen, te dan de cumplimiento. ¿Todas estas tienen un dictamen que se pueden pedir por separado o solo algunas? Las de eficiencia energética, la 0008 y la 020, sí. Y tú para comprobar el cumplimiento de la 164 tienes que presentar tu dictamen. Dependiendo del ahorro que tú estés demostrando, puedes tener más, pero por lo menos con presentar el dictamen ya la llevas de gana. Ok, pero entonces solamente las dos de energía. Las dos de energía, las de agua, tienes que presentar en el caso de equipos certificados, por lo menos certificado de origen. Si compras un calentador solar, tienes que tener un dictamen de idoneidad técnica o algo que te asegure que tu equipo funciona, ¿sí? Que no lo tenemos. Si dices que estás descargando aguas residuales o reciclando, tienes que cumplir con la normatividad, y te dice, si tú cumples con la normatividad, tienes que demostrar el cumplimiento. Sí, perdón, entiendo la parte de que hay que demostrar el cumplimiento. Me refiero como un certificado que diga, está cumpliendo. ¿Cuáles normas sí lo tienen y cuáles no? Está en el procedimiento de evaluación de la conformidad y se dice exactamente, de esto tienes que presentar el dictamen de idoneidad técnica o documento equivalente de las normas 008, es ¿cómo le llaman? El certificado que te lo marca la norma. O sea, dentro de cada norma, el instrumento que te permitía, eso es lo que estamos exigiendo para el cumplimiento. Y no se duplica, sino que esta es una forma que me va a permitir que lo mínimo obligatorio se cumpla. Si es que queremos hacer lo que dice la ley, que la mejora del desempeño es a partir del cumplimiento que todos tenemos y después que demuestres tus beneficios ambientales. Porque aquí premiamos y certificamos y financiamos todo, pero resulta que no se cumple con la normatividad, ¿no? Entonces tenemos ahí y por lo menos como la ley nos dice, esto es la autorregulación, no podemos certificar si no se cumple con lo mínimo. Y ha habido este esfuerzo de actualización de la normatividad, que ya hay sistemas, pues David les platicó, ¿no? Ya está mucho más trabajado todos estos temas. Ok, la segunda pregunta sería, estas unidades verificadoras que te dictaminas para ver si cumples la norma o no, ¿podrías tener varias o una sola sabe sobre todos los temas? ¿Sabe de energía, de agua, de suelo? El proceso lo abrimos, podría ser, nos pusimos a pensar cómo teníamos que hacer la convocatoria. Entonces decidimos que pueden ser en eficiencia energética, por los grandes bloques de la norma, tú puedes ser unidad de verificación del capítulo de áreas verdes o de paisaje, por capítulo de la norma las englobamos, porque de las que teníamos era eficiencia energética muchísimo, creo que algo de agua. Había unas unidades de verificación de análisis de ciclo de vida que creo que las podríamos usar para el tema de materiales. En materia de residuos no teníamos casi nada de unidades de verificación, entonces lo que decidimos fue que tú te puedes
acreditar como unidad de verificación de solo eficiencia energética. Al igual que tú puedes hacer la verificación del cumplimiento de la norma solo en el diseño o solo en la construcción o solo en la operación, para dar chance de que se pueda aplicar en edificios existentes y nuevos. Gracias. Hay un par de preguntas en el internet, una hoy y otra hace 8 días. La de hoy, de Garibay Godoy, Ciudad de México, de BE Modeling Solutions. ¿En dónde podemos prepararnos para convertirnos en unidades verificadoras de esta norma? De normatividad, este diplomado, además la Semarnat emite una norma a través de la Secretaría de Economía. En la norma se establece que es la entidad mexicana de acreditación quien acredita tanto a unidades de verificación como organismos de certificación, y nosotros con ellos trabajamos en este procedimiento, qué perfil tiene que tener la gente, qué conocimiento, se les hace un examen de las normas, y ha sido muy, muy interesante. El 11, Evangelina, fue la primera que estuvo en el grupo de trabajo, se acreditó como unidad de verificación, y fue muy interesante la primera experiencia. Nos encontró la emotividad, porque tenemos un equipo, pedimos que fueran equipos interdisciplinarios, aquí se acreditaron por toda la norma, y tenemos ingenieros y arquitectos y urbanistas y todo esto, se sabían punto y coma de la norma. O sea, yo ahí detecté, dije, ¿y qué quería decir esto? Y la interpretación que le daban a una disposición, dices, ok, lo están entendiendo, porque no todo es perfecto, a la hora de aplicarlo, dices, oye, no quedó tan claro todo esto. Entonces fue muy interesante. Sí exigimos sí, se aplica para toda la norma que fueran estos equipos interdisciplinarios que conocieran la norma, pero la propia EMA da cursos de la norma, porque ellos promueven la constitución de unidades de verificación. Pero pues básicamente está pues este diplomado y la propia norma que está sencilla, ¿no? Entonces, Vendrá próximamente Evangelina a dar una magistral, entonces le preguntaremos. Así es. La semana pasada causó mucha polémica esta pregunta porque pues obviamente se le hicieron a Alfonso. Dijeron, no, esto lo tiene que contestar Marta. La arquitecta Aida Guerrero de la Ciudad de México, exalumna de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es arquitecta independiente. ¿Qué hace falta para que la NMX 164 AA de edificación sustentable 2013 pueda volverse en norma oficial mexicana? Y 2, ¿se está trabajando para que esto suceda? Bueno, este ha sido un tema muy polémico y supongo que todo deriva del ingeniero Alfonso Chávez de la Cámara Mexicana. A veces los constructores creen que la obligatoriedad va a resolver los problemas y realmente trabajando en normatividad ambiental en muchos temas, lo que nos damos cuenta es que a través del convencimiento y del costo-beneficio es por donde podemos lograr los cambios. Lamentablemente México no es un país en donde la normatividad se entiende y se cumpla. Entonces, tenemos normas, por ejemplo, hemos tenido muchas pláticas con Odón, con David Moriñón y con la Cámara, y pues la norma 008 tiene 20 años. La norma 008, ¿cuántos años tiene? 30 años, ¿no? No se ha aplicado. La norma 0020 llevamos por lo menos 8 años con negociaciones con CONAVI, no se aplica. Entonces, el buscar la lógica de una norma mexicana es muy distinta a la lógica que tiene una norma oficial mexicana. Las normas obligatorias son de calle y son lo que tiene que hacer el gobierno. Las normas mexicanas tienen otro sentido y otra intención. El querer llevar una norma mexicana a una obligatoriedad solo es posible en este caso cuando esta norma sea un referente para que los reglamentos de construcción funcionen. Pero ya no tendría que tener una norma obligatoria, tendría que ser los reglamentos de construcción locales, los que dependiendo de las características de cada ciudad los estén teniendo. Entonces, la búsqueda de que para que sea un instrumento, la fortaleza del instrumento no radique en su obligatoriedad, sino en que logre permear en lo que ya tenemos y entender que la edificación no vamos a
construir mejor desde la Cámara a nivel central. Vamos a construir mejor cuando en todo el país tengamos cámaras mexicanas de la industria donde entiendan la normatividad, donde conozcan la normatividad los constructores, donde entiendan que no podemos brincárnosla porque nos brincamos y le brincamos al otro, ¿no? Donde cambiemos estos conceptos y donde en cada ciudad se den las soluciones locales y en donde reconozcamos que los reglamentos de construcción son el instrumento básico para generar los cambios en la edificación. Pero todo eso son debates que estamos teniendo con Alfonso Chávez. Pero bueno, ya adoptaron lo voluntario, pero eso no… La debilidad de lo voluntario es la fortaleza que tiene. Si le hubiéramos hecho una norma oficial mexicana, pongo como ejemplo la norma de emergencia que se sacó para resolver lo de la contingencia en la Ciudad de México. Morelos dijo que no la aplica. Puebla dijo que no la aplica. Semarnat se quedó con su norma de… El DF medio que la sondeó. Pero una norma aplicable a la megalópolis por disposición, por contingencias, que estuvimos cuántas semanas sin movernos con los costos económicos y con una visión, los estados dijeron, lo siento, no la aplico, no puedo, no tengo, mi realidad me rebasa. Política, técnica, no importa. Entonces, frente a toda esta experiencia de que… Hay un tema que yo siempre manejo, la autoridad se gana, no se impone. Los cambios en la construcción, tenemos que tener los estándares mínimos, pero tenemos que tener la capacidad de convencimiento y por eso nos abocamos a trabajar con el sector de la construcción, para entender cómo piensan y para poder generar este lenguaje y esta visión distinta. Pero con la obligatoriedad no resultaría nada, ¿no? En este momento, si estuviéramos en otro país posiblemente, pero no estamos en otro país, estamos en México y hay una realidad de la construcción muy distinta, ¿no? Complementando la respuesta de la maestra Marta Niño, hay que entender que esta norma 164, digamos, es una norma que ha originado a otras normas. Entonces ya ha dejado, por ejemplo, una secuencia, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. En 2013 pues fue la norma origen, que es esta norma 164, la cual, bueno, pues hoy por hoy, en 2014 salió la de Centro de Datos de Alto Desempeño, en 2015 salió la de comisionamiento y en 2017 acaba de salir la de modelaje BIM que se llama MIC. Y para el 2017 viene una relacionada con pues temas de administración de construcción, le hace Project Management. Entonces, como ves, van todas enlazadas. Aquí en el diplomado se van a tener a todos esos actores que de alguna manera han ido obviamente impulsando esos esfuerzos con todo este mismo grupo de trabajo, ¿no? Y todos los que se quieran unir adelante, ¿no? Nada más te doy un dato, la de comisionamiento, ahorita está en discusión en los estándares ISO si se convierte en una norma internacional, nuestra norma mexicana, que es voluntaria, imagínate, que se convierte en una norma internacional. ¿Y sabes qué? Se va a convertir en una norma internacional. Es cuestión de tiempo. Yo también participo en los grupos de las normas ISO, que son comités espejos, entonces pues imagínate, ¿no? Entonces todo esto, como ustedes ven, está ahorita entre todos los actores, que pues no nada más es gobierno, sino somos académicos, somos constructores, somos diseñadores, somos operadores, en fin, interesados en el tema. Y bueno, pues prácticamente en todo el diplomado está arropado por todos esos buenos amigos que formamos parte de los grupos de trabajo de todas estas normas mexicanas, las cuales, bueno, pues su, digamos, punto toral lo acaba de señalar Marta, ¿no? Maliciosamente te dejó otra preguntita, Alfonso, pero ya le contestaste, ¿verdad? En relación a que pues es mejor que sea una norma NMX o voluntaria, la 164, que si fuera una norma oficial mexicana, ¿no? Porque entonces pues evidentemente entraríamos en la problemática que las que tenemos, ¿no? Las 30 normas de eficiencia energética desde los años 90, ¿no? Porque no estamos hablando de nada más de la 7, la 8 y la 20, ¿no? Sino muchas otras, ¿no? Y aquí, por ejemplo, viene pues los que le hicieron, ¿no? El doctor David Morillón, el
maestro don de buen, y aparte sus alumnos, como fue el maestro Andrade, ¿no? Que nos vino a platicar cómo se debe de manejar esa norma de envolventes, que es fundamental, ¿no? Haya o no haya norma, pues tú sabes que eso está dentro de las bases de nuestros diseños y punto, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, pues en obvio de tiempo tenemos que pues cortar aquí. Bueno, pues voy a proceder a hacer la entrega. Bueno, pues la Facultad de Arquitectura, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, agradece su colaboración en la impartición presencial y a distancia de la conferencia que llevó por título NMXA 164 SFI, Edificación Sustentable, dentro del marco del cuarto diplomado Taller Internacional Métodos y Procedimientos de Certificación para Edificación Sustentable, y que tuvo lugar en la aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en la Ciudad de México, el viernes 11 de agosto de 2017, de las 17 a las 19 horas del año en curso, toda vez que estamos seguros de que su destacada participación nos permita lograr adecuadamente los objetivos académicos que nos hemos propuesto. Por mi conducto, deseamos extenderle una cordial invitación para que nos acompañe en la ceremonia de clausura del diplomado, que tendrá lugar el viernes 8 de diciembre de 2017, a partir de las 19 horas en el aula Francisco Centeno, en esta misma aula, ceremonia que a reserva de confirmarlo, será presidida por nuestro director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el arquitecto Marcos Massari Iriart, y de distinguidas personalidades en representación de las instituciones organizadoras del diplomado, a fin de tener oportunidad de hacer la entrega de un reconocimiento por su destacada participación. Maestra, gracias.